Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Giraldo y mi compañero Alexis. Venimos a hacer este video de la clase de higiene para explicarles sobre los riesgos del decreto 1607 del 2002. Bueno, este decreto es una pieza fundamental en la legislación laboral en nuestro país, ya que establece una tabla de clasificaciones de las actividades económicas. Asimismo, pues para este sistema general de riesgos profesionales, existe básicamente un decreto el cual pues determina cuánto debe pagar una empresa por ARL. Bueno, para tener en cuenta de este riesgo, es un riesgo de clasificación errónea. El principal peligro para una empresa bajo este decreto es clasificar mal su actividad económica. Hay subcotización si una empresa clasifica una actividad de alto riesgo, ejemplo, construcción, que es una clase 5, como una de bajo riesgo, ejemplo, administrativo o de clase 1, para pagar menos, se enfrenta a sanciones de severas, que es una UGP, que es Unidad de Gestios Pensionales y Parafiscales, y la falta de cobertura total en caso de accidentes graves. También tenemos la sobrecotización, que es pagar más de lo debido por la interpretación errónea de lo que la tabla afecta innecesaria el flujo de cada organización. Bueno, estos 5 niveles o estas clases de riesgo eh, se, se dividen de tal forma. La clase uno, que es el nivel de riesgo mínimo, a diferencia de la clase 5, que es como el más alto. De acuerdo a la clase uno, los ejemplos de actividades están denominados como de oficinas, centros educativos, actividades financieras, que de alguna manera su riesgo laboral es mínimo. Seguidamente la clase 2, que su nivel de riesgo es un poco más bajo, donde se clasifica o ejemplos de actividades tales como la manufactura de tejidos, confecciones, algunos comercios. Seguidamente la clase 3, que ya viene siendo pues un poco más el nivel de riesgo medio, por decirlo así, donde están denominadas actividades como la fabricación de alimentos, alcoholes, agujas, y un poco más alto ya se encuentra la clase 4, donde podemos encontrar actividades como la fabricación de aceites, vidrios, procesos galvanizados. Y por último, la clase 5, que es como el nivel de riesgo más alto, donde se encuentran actividades denominadas como la minería, la construcción, manejo de explosivos y bomberos, que son actividades de alto riesgo y se encuentran en la clase número 5. Muy importante sobre este riesgo, los riesgos del decreto 1607 del 2022, fue la norma vigente durante muchos años, pero fue derogado y sustituido por el decreto 768 del 2022. El riesgo actual, si una empresa sigue basando su matriz de riesgo o a sus aportes exclusivamente al 1607 de 2022, está utilizando una norma obsoleta. ¿Y por qué se cambió? Las nuevas tecnologías y profesiones como el teletrabajo, la economía digital, no están contempladas en el 2002. Y el nuevo decreto 768 del 2022 actualiza los códigos basándose en el sistema CII, que es la clasificación industrial internacional uniforme. Bueno, esto al no aplicarse como tal la normativa actual, tiene unas consecuencias jurídicas. Eh, si ocurre un accidente de trabajo y la empresa no ha migrado correctamente, por decirlo así, a la nueva normativa o mantiene un riesgo mal evaluado bajo la lógica del decreto 1607, esta puede incurrir en una consecuencia jurídica. La ARL podría presentar objeciones en el pago de las prestaciones económicas como una consecuencia
y seguidamente también la empresa debe asumir la responsabilidad civil patronal, es decir, lo que implica inmediaciones costosas que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la compañía, de la empresa. Es importante resaltar que aunque el decreto 1607 sentó como la base para la normativa, hoy la guía legal pues es obligatoria que se aplique bajo el decreto 768 del año 2022. Si está revisado este tema, pues para igual auditoría o para el pago de seguridad social es fundamental bajo este mismo decreto. Eh, Esto por un lado lo del decreto. Ya seguidamente vamos a empezar con los riesgos, lo que implica el decreto 1607. Ya damos introducción y explicando. Entrar en materia lo que son los riesgos. Vamos a hablar del riesgo uno, que es el más bajo. Tenemos del decreto 1607 del 2022, tenemos el primer ejemplo, que es, que es el 1-512301, que es empresas dedicadas al comercio, al por mayor de flores y plantas ornamentales. Eh, este, este decreto, este, este punto de riesgo es un riesgo bajo, de lo cual las empresas casi no tienen un riesgo mayor para la cuestión de empacar flores, de llevar de suministros. Entonces, los operarios tienen que ser registrados al riesgo número uno. Seguidamente, en el numeral 5236, bajo este mismo riesgo se encuentran empresas dedicadas al comercio, al por menor, de muebles para el hogar en establecimientos especializados. Estas actividades son denominadas de un bajo riesgo, ya que quienes operan o aplican este tipo de actividades están bajo un riesgo muy bajo, por decirlo así. Bueno, seguidamente tenemos aquí un decreto que es el 524301, que son las empresas dedicadas al comercio, al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador en establecimientos especializados. Incluye la venta de máquinas de coser, de escribir y calcular. Aquí tenemos algo importante, que este riesgo nos habla sobre las cuestiones de ventas, las cuestiones más, no estamos hablando de manufactura, de hacer máquinas, de tratar de trabajar sino de ventas. Es algún riesgo menor, entonces se tiene que clasificar en las cuestiones de riesgo uno, que es un riesgo bajo que va a correr los trabajadores de esa empresa. Seguidamente en el 52-51 eh, están las empresas dedicadas al comercio al por menor de artículos usados en establecimientos especializados. Incluyen prendas de vestir, calzado, electrodomésticos, muebles, libros, entre otros. Esta actividad de estas empresas dedicadas al comercio están catalogadas en un riesgo bajo, lo cual pues dice o afirma que quizás estas personas que realizan estas actividades no podrían tener un riesgo muy alto. Tenemos el 523701, que es de las empresas dedicadas al comercio, a por menor de equipos y artículos de uso doméstico, diferentes de electrodomésticos y muebles para hogar. Incluye la venta de loza, cerámica, alfarería, artículos de mimbre, vara y palma, ventas de tapetes, linoleos, colchones, colchonetas, ventas de aparatos o repuestos cinematográficos. Este es un riesgo muy bajo, porque lo encontramos en esas empresas que solamente, como es el comercio, y al menor, eso es un riesgo bajo porque está en ventas. Va a tratar de trabajar con pequeños pesos, con pequeños volúmenes, y entonces nuestro trabajador o la empresa dedicada tiene que afiliar
a sus empleados en el riesgo uno, porque no va a ocurrir una gran peligro en esos lugares donde ellos laboran. De acuerdo al numeral 5244, bajo este mismo riesgo están las empresas dedicadas al comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. En establecimientos especializados también incluye la venta de artículos para filatelia, venta de papel, envases de cartón, a oficinas de venta de revistas. Al igual, pues, estas personas que laboran en este tipo de actividades eh, no incurren en un alto riesgo, lo cual pues se cataloga también como un riesgo muy bajo. Tenemos seguidamente el riesgo 731001. Son las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo experimental en el campo de ciencias naturales. La ingeniería incluye las observaciones astronómicas. Este riesgo es un riesgo bajo. Son principalmente a los que de las ciencias naturales, de experimentar, de observatorios, y eso da un menor riesgo de que lo puede sufrir un empleado. ¿Por qué? Porque en algunos lugares donde se trabaja con alto riesgo, que es metal, lo que se intenta es con fuego, con hierro, con extracción de minerales, es un riesgo alto. Pero esto solamente lo que tenemos es una dedicadas a la observación y, y al manejo de ciencias naturales. En el numeral 7421 hace referencia también a empresas dedicadas a actividades de arquitectura, ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico. Incluye pues también actividades de dirección de obras de construcción, agrimensura y de explotación y protección geológica, así como la prestación de asesoramiento. Cabe mencionar que estas empresas están bajo un riesgo bajo, ya que las actividades como lo que es el asesoramiento, la guía como tal para la realización de obras de construcción, se encierra bajo este riesgo bajo, ya que estas personas no están propensas a un alto riesgo de accidentabilidad o de algún problema dentro de, como tal, dentro de sus actividades que realizan. Bueno, tenemos ahora este riesgo que tenemos el 751401, nos habla sobre las empresas dedicadas a actividades reguladoras y facilitadoras en las actividades económicas, tales como actividades gubernamentales relacionadas en el manejo de infraestructura, en el ordenamiento de tierras de uso agropecuario, la reforma agraria y colonización, la comercialización de productos agropecuarios y concesión de subvenciones, la regulación de plagas, inspección de cultivos y clasificación de productos, la administración de actividades forestales, veterinarias, de caza y pesca, asuntos de combustible y energía eléctrica, actividades de manufacturas, y de la construcción, de maneras dedicadas al comercio, la hotelería, del transporte, las empresas. Sin embargo, es importante establecer que no involucra labores de campo o intervención directa, ya que debe desarrollarse la dicha actividad, deberá clasificarse por la actividad económica de dicho centro de trabajo. Esta actividad, este riesgo, nos habla sobre las empresas que deben desarrollarse bajo un centro de trabajo, sea una oficina, un escritorio. Entonces nos habla que es un riesgo bajo, que como la cuestión de comercialización de productos, la venta, la regulación, de eso se hace desde la oficina, que no es, como ella misma dice, no debe desarrollarse en el campo, porque corre un mayor riesgo, entonces ya no sería un riesgo uno, sino subiría unos dos riesgos más. Y entonces el empleado debe registrarlos en un riesgo bajo porque no va a tener mucho peligro para desarrollarse estas actividades.
De acuerdo al código 7230, hace referencia al procesamiento de datos, al procesamiento y también a la tabulación de tipo de datos. Y estas actividades especializadas como el teclado y otro tipo de entrada de datos, conversión, reconocimiento óptico de caracteres prestados directamente y por intermedio de terminales de acceso a larga distancia y pueden utilizar programas de propiedad del cliente y programas patentados. Hace como tal referencia a empresas dedicadas a la administración y al manejo operacional de equipos de procesamiento de datos, instalación por el usuario bajo un contrato permanente. Estas actividades que se realizan de estas empresas dedicadas pues, como tal a la administración y al manejo operacional. Son empresas que estas actividades se llevan a cabo dentro de una oficina, dentro de un lugar en el cual pues quienes realizan las actividades no van a estar en un alto riesgo. Bueno, seguidamente tenemos el 523201, el riesgo uno. Habla sobre las empresas dedicadas al comercio, al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados. Incluye productos textiles elaborados con fibras naturales, artificiales, sintéticas, los hilos, lanas, etc. Pero para tener en cuenta de este riesgo, estamos hablando de esas empresas dedicadas al comercio por menor, de textiles. Entonces, va a ser un lugar de trabajo de venta de lana, la venta de sintético, de hilos, de telas, en un lugar donde va a correr un pequeño riesgo. No es un riesgo alto como la cuestión de la fabricación. Pero eso solamente es lo que se, ellos es lo que se categorizan es que ellos están en el comercio, en las ventas, en las cuestiones de manejo, de despachar, de entregar, pero no está en la fabricación. Entonces, como esto es un menor riesgo, está categorizado en el riesgo uno. Al igual en el 9111, el cual hace pues, referencia a empresas dedicadas a actividades de organizaciones empresariales y de empleadores, incluye instituciones de servicios, de, cámara, de cámaras de empresas dedicadas al comercio. Estas empresas dedicadas a este tipo de actividades organizacionales incurren bajo un riesgo muy bajo, ya que quienes hacen parte de estas actividades no, no están bajo un ámbito en el cual podrían sufrir algún tipo de riesgo alto, lo cual pues se cataloga en un riesgo 1, estas actividades. Bueno, tenemos el siguiente riesgo que es el 659901, que habla sobre otros tipos de intermediación financiera, que es la NSP, haciendo referencia a empresas dedicadas a las transacciones por cuenta propia de corredores de bolsa, las inversiones en bienes inmuebles, efectuadas primordialmente por cuenta de otros intermediarios financieros y a la suscripción de créditos recíprocos, opciones y otras operaciones financieras de cobertura, así como las actividades de las prestamistas. Bueno, esta actividad, este riesgo, cumple un riesgo bajo a los que son los que están trabajando en las transacciones propia de corredores de bolsa, los de inversionistas, que eso se hace en una oficina o se hace en un lugar o en un lugar de menor riesgo, que no van a encontrar trabajar con máquinas, no van a encontrar con algunas maquinarias. Aquí lo que vamos a trabajar es más en oficinas para ver las cuestiones financieras, las cuestiones de actividades de prestatistas. Entonces es un riesgo menor, un riesgo bajo. Seguidamente encontramos el 5271, que hace referencia a empresas dedicadas a la reparación de efectos personales. Incluye el remachado o medias, la reparación o venta de plumas, fuentes y lapiceros, ya que se trata de empresas dedicadas a la reparación y al tema de ventas. Son empresas que, bueno, que sus empleados
incurrirán como tal en un alto riesgo laboral, lo que se cataloga como un bajo riesgo a la hora de desarrollar estas actividades como es el remachado, la reparación o el tema de ventas. Bueno, tenemos ahora el riesgo 511101 que habla sobre las empresas dedicadas al comercio, al por mayor a cambio de la redistribución o por contrata de productos agrícolas, excepto café, civícolas y animales vivos y subproductos. Incluye la venta de aves de corral o implementación para avicultura de aves muertas o menudencias. Tenemos que tener en cuenta que este riesgo es dedicado más a las partes donde venden animales para alimento para los animales. Tenemos de las cuestiones del manejo de productos de corral, que estamos hablando de alimentos, de cuestiones de ayudas, de ayuda para ayudarlos de la cuestión de alimenticia. Entonces, excepto café. ¿Por qué? El café a veces es peligroso cuando se aroma en grandes cantidades que le pueden caer. Entonces, tenemos un riesgo bajo en esta categorización, el riesgo uno. Bajo este mismo riesgo encontramos el código 5232, el cual hace referencia a empresas dedicadas al comercio, al por menor de productos textiles en establecimientos especializados. Incluye también productos textiles elaborados con fibras naturales, artificiales y sintéticas como hilos, lanas, entre otros. Estas empresas que son dedicadas al comercio, al por menor, incurren en un bajo riesgo, ya que sus empleados no son susceptibles a un riesgo alto laboral, ya que no utilizan pues como tal maquinaria o no están en un ámbito donde podrían sufrir algún percance personal muy frecuente. Entonces, lo cual cataloga pues como tal a estas empresas en un riesgo bajo. Bueno, ahorita ya tenemos el 611401. Este riesgo nos habla de las empresas de las corporaciones financieras. Hace referencia a empresas dedicadas a la captación de recursos a término a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo. Tenemos que tener en cuenta que estos son actividades que se hacen de bajo riesgo, que se hacen en una oficina, en un lugar donde no va a ocurrir un peligro constante. Entonces, es categorizado un riesgo menor, que es un riesgo uno, que es principalmente, que es un mínimo, que es para oficinas, centros educativos, actividades financieras, como lo anteriormente lo hemos mencionado. De acuerdo al 6515, bajo estos mismos riesgos, están actividades de las compañías de financiamiento comercial, las cuales hacen referencia a empresas dedicadas a la captación de recursos mediante depósitos a término para facilitar la comercialización de bienes y servicios y actividades conexas, tales como las compañías de financiamiento comercial especializadas de leasing. Estas actividades de este tipo de compañías de financiamiento están bajo un riesgo muy bajo, ya que sus actividades que realizan como tal no están en áreas o en lugares donde podrían sufrir un alto riesgo o como tal, estas compañías de financiamiento comercial podrían estar catalogadas, o bueno, están catalogadas en un riesgo uno. El 659201 del riesgo uno dice, las actividades de las sociedades de fiducia. Hace referencia a empresas dedicadas a los encargos financieros con fines de inversión, administración y vigilancia de los bienes sobre los que recaen las garantías.
Como dicho antes, este riesgo es un riesgo mínimo y hace parte de las oficinas, centros educativos y actividades financieras. Esto hace actividades financieras. Estamos trabajando de un riesgo mínimo que son desarrollados en lugares donde no corren un gran riesgo, sino es un riesgo bajo que es clasificado como riesgo uno, que es un riesgo mínimo. Seguidamente encontramos bajo este mismo riesgo el 6593, donde hace referencia a actividades de las corporativas financieras y fondos de empleados. Hace también referencia a empresas dedicadas a la distribución de fondos sin fines de lucro entre sus asociados para la compra de bienes y servicios, así como las actividades de los fondos de empleados, fondos mutuos de intervención y sociedades mutuales. Estas actividades de este tipo de corporaciones financieras están bajo un riesgo mínimo, un riesgo uno. Pero ahorita ya por último, tenemos del riesgo uno tenemos el que comprende el 1 51 51 01. Son las empresas dedicadas al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. Esto nos habla sobre las empresas que tienen un menor, menor riesgo de poder, por las cuestiones de venta al comercio. Aquí ellos no están manejando los productos sólidos ni los líquidos, sino es un costo de comercio, de ventas. Entonces lo que se hace es en un centro de oficinas, en una actividad financiera, en un lugar de menor riesgos. Entonces se puede categorizar lo que es un riesgo uno. David, ¿será que podemos parar un poquito? Yo me hago... Bueno, en el riesgo 2 encontramos el código 0201, el cual hace referencia a empresas dedicadas a la silvicultura y a la explotación de madera. Estas actividades o estas empresas dedicadas a este tipo de actividades están catalogadas en un riesgo no tan bajo, lo cual este tipo de actividades como tal, lo que es la silvicultura y la explotación de madera como tal, están en un riesgo número 2. Y en este riesgo, número 2, tenemos como ejemplo el 361101 que dice, las empresas dedicadas a la fabricación de muebles para el hogar, incluye carpinterías y ebanisterías, fabricación de artesanal. Aquí ya es una clase de es baja, que no es una mínima así como lo hemos visto, sino ya es un bajo, porque es una clase 2. Es principalmente para la manufactura de tejidos, confecciones y algunos comercios. En este comercio, de esa empresa dedicada a la fabricación de mueblería, está hablando sobre el tratamiento de algunas cosas más sencillas. Bajo este mismo riesgo encontramos el 3619, que hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de otros muebles, incluye carpinterías, ebanisterías artesanales. Estas actividades pasan a ser de un riesgo número 2, que creo que son medios, no son ni tan bajo, no es mínimo, es bajo, se denomina como bajo este ejemplo de actividades, ya que hace parte de actividades como la confección y algún tipo de comercio que están bajo este mismo riesgo. A su vez, pues, estas empresas que se dedican a la fabricación de muebles, eh, quizás están un poco más propensas a sufrir algún tipo de riesgo a comparación a la clase de riesgo número 1, como ya habíamos visto anteriormente. No. Ahora en este ejemplo que tenemos nosotros, el 361201, habla sobre las empresas dedicadas a la fabricación de muebles para oficina. Incluye carpinterías
y ebanistería, fabricación de artesanal. Cuando habla de artesanal es de un menos riesgos, que habla sobre la clase 2 de algunos comercios. En esta cuestión es un poquito más de riesgo comparado con la clase uno. La clase uno es un riesgo mínimo, este ya siendo un riesgo bajo. Entonces, la empresa debe asegurar a sus empleados en el riesgo 2, que es es un riesgo bajo. Bajo este mismo riesgo encontramos el 3613, el cual pues hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de muebles para empresas de comercio y servicios, incluye carpinterías y banisterías. Eh, Cabe mencionar que pues como ya se había eh, venido explicando, este tipo de empresas están catalogadas bajo un riesgo mínimo. Seguidamente tenemos el 369201. Habla sobre las empresas dedicadas a la fabricación de instrumentos musicales. Incluye los talleres de manufactura u reparación de instrumentos musicales. Estas empresas, ellas trabajan con pegantes, trabajan sobre lijas, trabajan sobre cuestiones de lijado, de pintura, de reparaciones. En todo lo que necesita, esto ya va siendo un riesgo un poquito mayor que clase uno, que el clase uno es de oficinas, centros educativos y algunas actividades financieras, pero en esto ya siendo un taller necesita un riesgo mayor, que es siendo un clase 2, que es un clase baja. Eh, en este mismo riesgo se encuentra el 0202, el cual hace referencia a empresas dedicadas a actividades de servicios relacionadas con la silvicultura y la extracción de madera. Incluye los servicios de guardabosques. Estas actividades, como los servicios de guardabosques, son actividades que tienen un riesgo bajo y lo que la catalogaría como un riesgo número 2. Ahora tenemos este ejemplo, que es el 731002 del riesgo 2. Son las empresas o entidades dedicadas a la investigación o desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería. Incluye laboratorios de hidrología y meteorología y los centros de investigación científica básica. Este es, para investigación científica básica, estamos hablando de puntos de laboratorio. Lo cual ya este comienza a trabajar con cosas más peligrosas, pero no tanto como la clase 1. Eso tenemos en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería, tienen la cuestión del desarrollo, de investigación, ese riesgo en esos lugares, en los laboratorios, ya puede categorizarse un nivel bajo, que es un riesgo clase 2. Eh, en el riesgo 2 también encontramos el 2090, que hace como tal referencia a empresas dedicadas a la fabricación de otros productos de madera, como artículos de corcho, cestería y espartería. Hace referencia también a empresas dedicadas a la manufactura de baúles, petacas, bolsos de mano, de artículos de mimbre, vara, palma y similares. Al igual, pues, estas empresas que están dedicadas a este tipo y a la fabricación de estos productos están catalogadas bajo un riesgo número 2, que es un riesgo bajo, ya que bueno, ya que estas actividades que son realizadas eh, por sus empleados eh, pueden estar propensas o no ser muy recurrente, pero pueden estar propensas a un bajo riesgo laboral. Tenemos un riesgo que es el 020119 del 01. Son empresas dedicadas a la producción agrícola en entidades no especializadas. Incluye la agricultura no mecanizada ni contemplada en otras empresas dedicadas a actividades
siembra, cultivo o recolección. Este es en tener en cuenta que estas empresas ya es algo más de riesgo, porque las cuestiones de siembra y recultivo lo van a hacer manuales y entonces puede tener un riesgo mayor en la misma recolección, en la misma siembra, en el cultivo, puede tener un riesgo de una caída, de unas cuestiones de, de hacer una mala fuerza. Entonces se categoriza de un riesgo 2 que es un riesgo bajo. En este mismo riesgo 2 encontramos el ejemplo que es el 0117, el cual pues hace referencia a empresas dedicadas a la producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especies. Incluye el tostado y el beneficio del cacao. Eh, para, eh, para el tostado, como tal, pues se utilizan un poco más especializada la maquinaria, a diferencia de otras actividades, lo cual pues se catalogaría que estas empresas dedicadas a estas actividades están bajo un riesgo bajo. Seguidamente tenemos el 011901, que son las empresas dedicadas a la producción agrícola en entidades no mecanizadas. Incluye la agricultura no mecanizada ni contemplada en otras actividades dedicadas a actividades de siembra, cultivo u recolección. Para este riesgo clase 2, que es un clase bajo, tenemos que son las empresas a la recolección de frutas, recolecciones de agricultura, a la siembra, y esto se hace a mano. Como dicho riesgo que habla sobre la cuestión que no es, que no es mecanizada, que no va a tener herramientas, que no va a tener esas máquinas, o entonces lo van a hacer a mano. Entonces eso va a recolectar una clase 2 porque puede ser que el agricultor tenga problemas en su momento de elaborar esta actividad. En el riesgo número 2 encontramos también el 0140, el cual pues hace referencia a empresas dedicadas a actividades de servicios agrícolas, ganaderos, excepto pues las veterinarias. Incluye los establos sin autotransporte y empresas de jardinería o arreglos de jardín. Estas actividades son catalogadas bajo un riesgo laboral bajo, ya que como son actividades agrícolas, ganaderas, no son tan especializadas, lo cual quienes laboran o quienes realizan este tipo de actividades podrían estar bajo un riesgo número 2, como se ha venido mencionando y comparando con el riesgo número 1. Tenemos este riesgo que es el 152101 que habla sobre las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas. Incluye el desfibre, secado u rallado de coco, la elaboración artesanal de conservas alimenticias, la concentrados en frutas. Entonces, este riesgo nos habla sobre que aquellas empresas de las, de la fruta, legumbres, de las hortalizas en secado, que se van a consumir. Entonces ya se categoriza en un clase bajo, un clase 2. Tienen que tener en cuenta el rayado de coco puede tener un mayor peligro. Entonces, entonces se clasifica como un rayado en un clase 2 que es un bajo, eso se hace de una forma artesanal. Al igual, pues bajo este riesgo encontramos el 1541, que habla sobre empresas dedicadas a la elaboración de productos de molinería, de almidones, de productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales. Incluye el tostado de semillas y de grano. Estas actividades que realizan estas empresas son, pues, comparadas con el riesgo uno, son un poco más
más susceptibles a algún percance laboral, lo cual la cataloga como un riesgo bajo, incluyendo pues la parte del tostado de las semillas y el grano, donde se utilizan maquinarias no tan especializadas, pero a su vez podrían presentar algún accidente, alguna falla como tal, y pues asimismo afectar a quienes manejan este tipo de herramientas. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el 1730-01. Ya las empresas dedicadas al acabado de productos textiles no reducidos de la entidad, incluye el tejido y las telas, incluido de telas, Vestidos y tintorerías. tirerías. Entonces, entonces, en esas empresas puede afectar el trabajo de las telas. Entonces, con la cuestión de los tintes puede dañar las narices, puede dañar los pulmones. Entonces ya comienza a trabajarse una forma, de una forma más peligrosa que si entonces ya es un riesgo 2. Al igual, bajo este mismo riesgo encontramos el 1923, el cual afirma que empresas dedicadas a la fabricación del calzado de caucho, excepto pues el calzado deportivo, incluye la fabricación y reparación del mismo y el trabajo a mano. Estas empresas que se dedican a la fabricación de calzado de caucho utilizan equipos especializados, los cuales eh, podrían generar, o no tan recurrente, pero podrían como tal pasar algún tipo de percance, de riesgo laboral, lo que cataloga a este tipo de actividades, como es la fabricación de calzado de caucho, bajo un riesgo número 2, que es el riesgo bajo. 23301. Ya las empresas dedicadas a la encuadernación, incluye los talleres de encuadernación. Bueno, en estos talleres ya va haciéndose un riesgo número 2, que en esas empresas puede tener un menor riesgo, que es un riesgo bajo de los que van a trabajar en esos lugares, porque puede tener algún peligro con sus manos, con su cuerpo, alguna máquina, o si la forma artesanal puede tener algún problema de alguna herramienta que utilice. Entonces, se, se puede categorizar en un riesgo número 2. Al igual encontramos en el riesgo número 2 el 2519, que hace énfasis en las empresas dedicadas a la fabricación de otros productos del caucho. Incluye la manufactura y el sellado del caucho. Como ya se había mencionado, pues estas empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de productos están catalogadas como un bajo riesgo, ya que pues se utilizan o se implementan equipos un poco más especializados, los cuales podrían sufrir fallas, o quienes los utilizan podrían sufrir algún percance laboral, eh, catalogando como tal estas actividades bajo un riesgo número 2. Ahorita tenemos, este es 516101, habla sobre las empresas dedicadas al comercio, al por mayor de maquinaria y equipos de la agricultura, minerías, construcción y la industria incluye solamente empresas dedicadas a la venta de maquinaria pesada. Cuando hablas de maquinaria pesada, no es que esté manejando la máquina, no es cuando esté trabajando con aquellas maquinarias, sino es en la venta. Es prácticamente es lo que sí hemos hablado, que es en las cuestiones de algunos comercios, que se categoriza la clase 2, que principalmente es en la manufactura de tejidos, confecciones y algunos comercios. Estos comercios es 20, y lo cual es que están dedicadas al comercio de mayor maquinaria,
incluye agricultura, minería, construcción, pero no es la cuestión de manejo, sino de, de ventas. Al igual, en este mismo riesgo, que es el riesgo número 2, encontramos el 7121. Ese ejemplo nos dice que las empresas dedicadas al alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios están bajo un riesgo número 2. Como bien se menciona, son empresas dedicadas al alquiler de la maquinaria. Solamente el hecho que es el alquiler no tiene nada que ver con la utilización o la implementación de estos equipos. Al ser así, ya pasaría a ser a un riesgo un poco más alto, en tanto a los peligros, de lo que implicaría pues que es la utilización de este tipo de equipos. Ahorita tenemos el último ejemplo del riesgo número 2. Estamos hablando del 753001, que son las empresas dedicadas a actividades de seguridad social y afiliación obligatoria. Incluye los servicios de prevención de riesgo, profesionales o ambientales. Este riesgo ya comienza a ser un poquito mayor que el riesgo uno que se trabaja en oficinas. Pero tenemos una excepción aquí que habla sobre las empresas dedicadas a actividades de seguridad social, de afiliación. Entonces son personas que corren un pequeño más riesgo que el riesgo uno. Bueno, pasamos al riesgo número 3, que es un riesgo un poco más alto. Este riesgo está catalogado como un riesgo medio, donde se encuentran actividades como la fabricación de alimentos, alcoholes o agujas. Como pues ya veníamos explicando y observando, el nivel va subiendo un poco más, y asimismo pues esas actividades son un poco más peligrosas en el sentido de sufrir percances. En este caso encontramos el ejemplo 2040 en el riesgo número 3, el cual hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de recipientes de madera. Incluye pues solamente la fabricación de envases de madera para empaques, toneles y barriles. Ya pasaría a ser un riesgo un poco más alto en comparación al riesgo número 2, ya que en este caso pues se incurre en la fabricación como tal de estos recipientes, y la maquinaria que se utiliza para este proceso es una maquinaria más especializada, lo cual se debería pues a su vez tener un poco como más de rigor a la hora de utilizarla, y las personas quienes realizan esta actividad estarían pues en un riesgo medio. Ya en este caso pasaríamos a hablar de un riesgo medio. Ya tenemos como ejemplo del 2090-02 del riesgo 3, habla de empresas dedicadas a la fabricación de otros productos de madera, fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería. Incluye solamente la fabricación de hormas, tacones o cercos para calzado, palillos, bajalenguas y similares, fabricación de persianas, las marqueterías mecanizadas. Bueno, aquí ya en este riesgo estamos hablando de un riesgo medio, que es un riesgo clasificado clase 3, es en la provisión de fabricación de alimentos, alcoholes, agujas, bueno, ya es una parte más, tiene un mayor riesgo. Y entonces en esta empresa que nos habla del 2090, es para las cuestiones de, como dice, fabricación de otros productos de madera. Entonces ya tiene un pequeño más riesgo de trabajo y en la cuestión de fabricación de palillos, de zapatos, de suelas, de maquinarias mecanizadas. Va a trabajar. Entonces va a necesitar un riesgo mayor. Y entonces ya se es categorizado un riesgo número 3. A su vez encontramos también el 3611, que bajo el riesgo número 3, donde hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de muebles para el hogar. Incluye las carpinterías, ebanisterías con maquinaria,
fabricación mecanizada de muebles de madera y en metal. Estas actividades, como es la fabricación de muebles, eh, manejan sierras, tornos, que son equipos que de alguna manera son de alto riesgo, pues de un riesgo medio, se podría catalogar como lo dice la norma, el decreto. Y a su vez, pues la fabricación mecanizada como tal de estos muebles, ya sea de madera y en metal, también podrían, o quienes realizan estas actividades, podrían verse afectados en algún tipo de percance dentro de desarrollando, mientras pues, desarrollan como tal la actividad de la fabricación. Seguidamente tenemos el 3612 del 02, que dice, habla del artículo de este decreto de riesgo 3, está hablando sobre las empresas dedicadas a la fabricación de muebles para oficina. Incluye fabricación mecanizada de muebles de madera y de metal. En este riesgo está hablando sobre la fabricación mecanizada. La fabricación mecanizada es en un lugar donde va a utilizar herramientas, máquinas. Y entonces, como la cuestión es de muebles de madera, va a utilizar sierras, cepilladoras, va a utilizar pegantes. Entonces, puede ocasionar peligro bajo a nuestros empleados. Y entonces, ellos tienen que afiliarlos en el riesgo 3, clasificarlos para ser afiliados, porque pueden recorrer un riesgo de peligro. Seguidamente encontramos el ejemplo del 2010 que hace referencia a empresas dedicadas al aserrado, al cepillado e impregnación de madera. Incluye solamente pues empresas dedicadas a madererías y preparación de madera como tal, implementación, inmunizado. En este caso, pues en cuanto al inmunizado, para realizar este tipo de procesos se necesitan eh, materiales como materiales químicos, los cuales deben ser y son catalogados de un riesgo medio a la hora de implementarlos o de aplicar como tal en la madera. A su vez, pues dice que estas empresas que son dedicadas al aserrado, al cepillado e impregnación utilizan maquinaria la cual debe tener pues de alguna manera se debe tener cuidado a la hora de utilizarla y lo que catalogaría pues estas actividades y a este tipo de empresas que se dedican a, a la fabricación o a este tipo de actividad bajo un riesgo número 3 que viene siendo un riesgo ya medio como tal. Esta tenemos el 4100, perdón, que habla sobre las empresas dedicadas a la captación, y depuración y distribución de agua. Incluye las empresas de servicio de acueducto o alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas blancas. En el trabajo con los acueductos siempre habrá un alto riesgo. Entonces se categoriza en clase medio, en clase 3. Entonces que esto, los operarios pueden pronto ahogarse o puede caer entre la cuestión de tratamientos, el manejo de químicos, las cuestiones de las mismas empresas, puede ocurrir un peligro. Entonces son llamados clase 3 de clase medio. Tienen que categorizar. Seguidamente encontramos el 1929, el cual pues nos habla de empresas dedicadas a la fabricación de calzado, incluyendo el moldeado, incluye también pues la fabricación y reparación de maquinaria con materiales como madera, paja y sintéticos. Esta parte, lo que es la reparación de maquinaria, está bajo un riesgo un poco, bueno, está catalogado un riesgo medio, ya que pues son actividades que de alguna manera
tienen que ver pues con máquinas, con movimiento de las mismas, lo que pues se ven afectados quizás dentro de esta actividad las personas que realizan las reparaciones con materiales como se menciona, que es la madera, la paja o los mismos sintéticos. Bueno, ahorita tenemos el 3613, que es del 02, sobre las empresas dedicadas a la fabricación de muebles, que dedicadas al comercio y a servicios, incluye carpinterías o ebanisterías de maquinaria, fabricación mecanizada de muebles de madera y de metal. Como lo he dicho, eso es un riesgo 3, que es un clase medio. Está hablando sobre el servicio y la cuestión de fabricación de muebles. Entonces ya vamos a trabajar es con maquinaria. Vamos a trabajar con una empresa más grande. Ya no es como el clase 2 que hablaba de una cuestión artesanal. Este ya es un clase 3 que es una fabricación. Va a tener que incluye carpintería, ebanistería, maquinaria. Entonces va a tener un mayor riesgo para nuestros empleados. Entonces toca tener cuidado que ellos se pueden lesionar, que ellos se pueden tener un accidente, ellos pueden enfermarse durante el manejo de pegantes, la información de lacas, de pinturas. Entonces se debe mencionar que es un riesgo 3 esta actividad. Bajo este mismo riesgo, que es el riesgo número 3, encontramos el 3619, que son empresas dedicadas a la fabricación de otros muebles. Incluye fabricación metalizada de muebles, también de madera. A su vez, pues este tipo de actividades que realizan estas empresas se catalogan bajo un riesgo medio, ya un poco más alto en comparación al riesgo número 2 y uno, ya que estos pues utilizan maquinaria y equipos que de alguna manera se deben tener pues cuidado o percances y generan percances a la hora de utilizarlo, lo que son pues podrían ser un poco más recurrentes, catalogando así estas actividades de estas empresas bajo un riesgo número 3. Ahorita tenemos el 21, 29-21. Se habla sobre, ahora las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal. Incluye solamente la fabricación, reparación de maquinaria e implementación agrícolas. El manejo de estas maquinarias, que nos habla de fabricación, que es para el área agropecuaria, es para recolectar alimentos en gran cantidad, y forestal, que nos habla sobre maquinarias de gran tamaño. Y entonces nos habla sobre que es un riesgo medio, que ya eso comienzamos a ver casi un riesgo alto. Pero entonces tenemos que tener categorizado en riesgo 3. A su vez, bajo este mismo riesgo encontramos el 6041, que hace referencia al transporte municipal de carga por carretera. Incluye solamente empresas dedicadas al transporte automotor de artículos de diversos como el pan, lechugas, carne, leche, drogas, madera. Este tipo de actividades son catalogadas como un riesgo medio. Lo que es el transporte, son muy susceptibles bueno, como tal, accidentes viales. A su vez, pues estas empresas deben estar aseguradas como tal, bueno, asegurar a su personal en una clase de riesgo media, porque pues bueno, pues porque su labor como tal es el transporte, es el transporte de carga y como bien se sabe, pues es una actividad de un riesgo medio catalogado como un rango número 3, riesgo número 3. Tenemos el 3611-002, que nos habla sobre que empresas dedicadas a la fabricación de muebles para el lugar incluye las carpinterías, ebanisterías, con maquinaria, fabricación de mecanizada de muebles de madera y en metal. A la fabricación de muebles en metal siempre es peligroso
porque el metal puede tener filos flotantes, puede afectar a nuestro operario. También por las cuestiones de metal puede tener en el manejo y en la fabricación, pues sueltan, eh, sueltan pedacitos pequeños que puede afectar en el cuerpo, en los ojos, en algún lugar. Y entonces se categoriza un riesgo número 3 que te va a tener en cuenta. Como también las empresas de muebles para el hogar, estamos hablando de cocinas integrales, de cocinas de muebles grandes. Entonces, el manejo y la cuestión también de la instalación puede también tener problemas con nuestros empleados. A su vez encontramos el 3612 que hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de muebles para oficinas, incluye la fabricación metalizada de muebles de madera y de metal. Al igual que el código anterior, estas empresas que se dedican a la fabricación bueno, en este caso de los muebles, están catalogadas como un riesgo medio, ya que pues estas actividades que son realizadas, como es el caso de los muebles de madera y de metal, se, mm, se pueden presentar percances, se pueden presentar de alguna manera accidentes un poco más frecuentes en comparación al riesgo, a los riesgos número 2 o número 1, que son pues un poco ya bajos y mínimos, ¿no? Entonces, de este modo, se ha catalogado a estas empresas dedicadas a la fabricación de muebles de oficina como un riesgo número 3. Ahorita ya tenemos el 361302, que ahora son las empresas dedicadas a la fabricación de muebles para empresas dedicadas al comercio y servicio. Incluye carpintería, subebanistería con maquinaria, fabricación de mecanizadas de muebles de madera y en metal. Veníamos hablando en la clase 2 que venía de algunos comercios, o las cuestiones de trabajar en las cuestiones dedicadas es un riesgo 2, pero aquí ya estamos hablando en la implementación, en la fabricación de los muebles para esas oficinas, para esos lugares de esos centros de actividades financieras. Entonces aquí lo que vamos a tener son empresas dedicadas en manejo de madera y madera en metal. Y entonces como soldadores, como pegantes, como algunas actividades que pueden ocasionar peligro, se categorizan en nivel 3. Entonces, por eso se debe afiliar a nuestros empleados a nivel clase 3, que es un clase medio. Eh, en este mismo riesgo encontramos el 3619 que hace referencia a las empresas dedicadas a la fabricación de otros muebles, incluye pues también la fabricación mecanizada de muebles de madera. En este caso pues la fabricación mecanizada eh, es un poco más especializada como tal, en el caso pues para la fabricación de este tipo de muebles que son en madera, lo cual cataloga pues esta actividad en un riesgo medio, ya que pues quienes realizan o operan este tipo de maquinaria pueden verse afectados o pueden sufrir algún tipo de percance dentro de sus actividades, lo cual pues estas empresas deben afiliar o deben eh, asegurar a sus empleados bajo un riesgo número 3, que es un riesgo medio, eh, y a su vez, pues, seguir, seguir estas empresas pues, que se dedican a la fabricación de muebles. Ya tenemos aquí este ejemplo que es el 153002 de riesgo 3, nos habla sobre elaboración de productos lácteos. Incluye solamente la fabricación no artesanal de productos, derivados lácteos, elaboración de leche condensada o en polvo, plantas pasteurizadas. Hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de productos
lácteos de la elaboración, vamos a manejar una empresa por temperatura, que es donde va a utilizar hornos, va a utilizar agentes químicos, y eso puede afectar a nuestros empleados. Cuando hablamos que hay cosas de polvo, es un riesgo alto porque la persona puede inhalar esos polvos, se queda en la nariz, se va para las cuestiones de los pulmones, de los bronquios, y está afectando, y más allá puede ocurrir una enfermedad laboral, que es el cáncer, que pues la cuestión es también, por la cuestión que lo adquiere el cuerpo, también puede llegar al hígado. Entonces, eso es un peligro. Entonces, estas plantas pasteurizadas, también hay un cambio de temperatura que va a sufrir la leche. Y entonces la cuestión es que incluye peligros para nuestros empleados, y la cuestión es de y entonces se tiene que categorizar en un clase medio, un clase 3, que es para la fabricación de alimentos, estamos hablando de este ejemplo, que también están los alcoholes, agujas, ya muebles. Entonces se debe categorizar en el rasgo número 3. Micrófono. Seguidamente encontramos el riesgo bajo el mismo riesgo, es el riesgo número 3, el 4100, que son empresas dedicadas a la captación, depuración y distribución de agua. Incluye las empresas de servicio de acueducto y alcantarillado, las plantas de tratamiento de agua blanca. Estas empresas, pues, que son dedicadas a la captación y a la depuración de aguas residuales, que es el caso del alcantarillado, es personal que debería estar asegurado bajo un riesgo número 3, ya que sus actividades que se realizan bajo este mismo ámbito son actividades de un riesgo medio, lo cual estas empresas deben asegurar a sus empleados en un riesgo número 3. Estas actividades que realizan podrían quizás sufrir enfermedades crónicas, enfermedades que de alguna manera pueden afectar de por vida mm, a quienes realizan estas actividades, ya que pues se están dedicadas como tal a la captación y a la recuperación de aguas residuales, y pues como bien se sabe, estas aguas son aguas que de alguna manera son muy contaminadas, vienen muy contaminadas, lo cual pues las personas o quienes realizan esta actividad de la captación, la depuración y distribución, eh, podrían verse afectadas y están catalogadas pues como un riesgo número 3. Ahorita seguimos con este ejemplo, que es el 3900001. Habla sobre empresas dedicadas a la eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento, y empresas dedicadas a actividades similares. Incluye la recolección, rellenos sanitarios o reciclaje de basuras, industrial o artesanal de basuras, arreglo de cuerpos funerarios. Aquí es un riesgo mayor, que es un riesgo 3. Tenemos a nuestros empleados, porque digamos en la cuestión de relleno sanitario y la cuestión de reciclaje de basuras, están manejando algunas cosas contaminadas. Y la cuestión de contaminación puede afectar el cuerpo, puede afectar la salud de nuestros empleados, el arreglo de cuerpos funerarios. A pesar de que la persona falleció, comienza un proceso de descomposición, lo que son, aparecen nuevas bacterias, nuevos organismos, que esos pequeños bichitos van a afectar a nuestros empleados, y entonces a un largo tiempo. Entonces se debe afiliar, se debe buscar una ARL de una clase 3, para prevenir esto, para tener cuidado con nuestros empleados. En el riesgo número 3 también encontramos el 9233, que hace referencia a empresas dedicadas a actividades de jardines botánicos
y zoológicos. Y además parques nacionales. Incluye solamente los trabajos de jardines y zoológicos. Estas actividades en cuanto a eh, al- a, a los trabajos en los zoológicos y en los jardines botánicos, estas personas que realizan, o estos empleados que realizan estas actividades, pueden verse afectados quizás por organismos, por bacterias que podrían afectarlos a ellos mismos, lo cual pues estas empresas deberían asociar o deberían afiliar a sus empleados bajo un riesgo número 3, que es un riesgo medio, por lo que implicaría pues que estas personas estén aseguradas y no se vean quizás afectadas o algo así. Último, de este riesgo número 3 que hemos hablado, que es un clase medio, tenemos el 742102. Habla sobre empresas dedicadas a actividades de arquitectura, ingeniería, actividades conexas de asesoramiento técnico. Incluye solamente las empresas dedicadas al trabajo de campo de hidrología y meteorología, topografía, agrimensura y estudios catastrales. Para hablar de este 7421, estamos hablando de esas personitas que trabajan en campo, que trabajan por allá en el oficio, afuera, donde los que hacen un levantamiento topográfico, a los que hacen un levantamiento de un terreno, de una parcela, de una finca. Entonces puede ocurrir que ellos tengan problemas digamos, en el desplazamiento, en esas actividades conexas, como dice el artículo, que en asesoramiento técnico, que es cuando ellos tienen que transportarse a aquellos lugares y pueden ser afectados de alguna u otra forma de su riesgo. Entonces se debe afiliar en el riesgo 3. Como hemos hablado, es un riesgo medio que se categoriza entre como fabricación de alimentos, alcoholes, agujas, la cuestión de desplazamientos, elaboración de muebles, en la cuestión de trabajo de basuras y las cuestiones también en la cuestión de asesoramientos. Bueno, para el riesgo número 4 tenemos el 40.14, que habla sobre las empresas dedicadas a la producción especializada de caña de azúcar. Esta nos habla sobre los lugares donde producen caña de azúcar que es necesario para la producción de la molienda y la tala. Entonces, necesitamos tener ese riesgo. Seguidamente, el numeral 0115 hace referencia a empresas dedicadas a la producción de aceite de palma. Dichas empresas productoras de este aceite eh, están ubicadas en el riesgo número 4, teniendo en cuenta que este riesgo es uno de los más altos. Bueno, ya en ese segundo ejemplo, tenemos del riesgo número 4, tenemos el 152201, que habla sobre las empresas dedicadas a la elaboración de aceites y grasas de origen animal o vegetal. Incluye solamente la fabricación de manteca vegetales. Los manteca vegetales estamos hablando de aguacates, hablando de, de algunos vegetales donde son extraídos el aceite. Seguidamente, el código 1564 del mismo riesgo número 4 hace referencia a la elaboración de otros derivados del café, incluyendo solamente empresas dedicadas a la liofilización. Estos otros derivados del café eh, hace como tal referencia a riesgos que podrían llevar a cabo dicha labor. Tenemos el riesgo número 4, 02, 01, 02, del habla sobre la civicultura y la explotación de la madera, que incluye solamente empresas dedicadas a la tala y a cerradores del bosque. Es necesario porque estos lugares son con sierras, son las cuestiones que tienen que cuidarse porque son peligrosos con la caída de árboles.
y entonces ese es un riesgo alto que es, en este vez es categorizado el riesgo número 4. Bajo este mismo riesgo está el Código 2020, el cual hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de hojas de madera para enchapado, la fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, también tableros de artículas y otro tipo de tableros. Además, paneles incluyendo solamente pues empresas dedicadas a la fabricación de madera terciadas y triplex. Este tipo de empresas, cabe mencionar que utilizan un tipo de herramienta especializada, la cual en cierto uso tiene un alto riesgo. El siguiente ejemplo de este riesgo número 4 tenemos el riesgo 4157101, que nos habla sobre las empresas dedicadas a la fabricación y refinación de azúcar. Incluye solamente empresas dedicadas a los ingenieros azucareros. En estos lugares es necesario hablar sobre la molienda, hablar sobre el proceso del azúcar que lleva un cierto mantenimiento. Y entonces los operarios siempre van a tener un riesgo alto de la producción, lo que es del azúcar, lo que es de panela, bueno, derivados azucareros. Seguidamente, en el código 9000, hace referencia a la eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares. Esta también incluye solamente las plantas de tratamiento de aguas negras. En estos lugares el riesgo es alto, ya que se exponen como tal las personas a cualquier tipo de infección o bacterias. Tenemos seguido el cuadro 171002. Nos habla sobre la preparación de fibras animales y vegetales u artificiales de subproductos. Incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de estopa, vara y similares de encerrado o embrado de telar de hilos. Eh, Ten en cuenta que estos son empresas dedicadas a las fibras y animales y vegetales. Los operarios tienen un riesgo alto de poder llegarse a lastimar o llegar a un accidente. Entonces, son categorizados de un riesgo 4 que es un riesgo alto. Seguidamente, en el código 2101, hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de papel, cartón y productos derivados del mismo. En estas empresas donde se fabrican y se procesan el papel y el cartón, existe un alto riesgo dentro de este nivel de producción. Seguidamente, seguimos en el riesgo número 4. Tenemos, por ejemplo, el 210203. Dice que la fabricación de papel y cartón ondulado incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. Estos embalajes de cartón lo tenemos muy en común o es muy importante en estos tiempos, porque la cuestión es que todos los alimentos, las cuestiones de bebidas, vienen empacados y entonces las empresas han crecido y siempre hay un riesgo. Seguidamente, bajo este mismo riesgo está el código 2109, el cual hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de otros artículos de papel y cartón, incluyendo solamente empresas dedicadas a papel higiénico, servilletas, toallas higiénicas, pañuelos, platos y otros artículos desechables. Cabe mencionar que estos artículos son realizados con materia prima reciclable, la cual bajo este proceso tiene un alto riesgo
para la elaboración de estos artículos. En este ejemplo del riesgo número 4 tenemos el 22-20-02. Estas empresas dedicadas a la fabricación de impresión por contrata. Incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de artículos estampados en papel, libros, revistas, periódicos, formas de continuas, taloramientos, sellos postales, papel moneda, tarjetas de crédito, débito, bonos, títulos y cheques. Bueno, en este ejemplo nos habla sobre estas empresas de impresión. Entonces, muchos casos se han visto que los operarios son lastimados y hay accidentes por la cuestión de impresión, que son enrollados en las máquinas, son heridos. Entonces es un riesgo alto en estas empresas. Seguidamente, en el código 2429 hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de otros productos químicos. Incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de fósforos y cerillas, fabricación de materiales para acabados textiles, para mejorar las propiedades del papel, la fabricación de reactivos de laboratorio, además para la fabricación y producción de tratamientos de agua, fabricación de productos fotoquímicos, fabricación de aditivos para aceites, lubricantes, líquido para frenos e hidráulicos. En este apartado es importante mencionar que es necesario utilizar los elementos de protección personal, siendo así un alto riesgo al no usarlo, lo cual hace parte del riesgo número 4. Tenemos otro ejemplo aquí del 430-0002. Bueno, estos son empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria de oficina, de contabilidad informática. Incluye solamente empresas dedicadas a equipos de reproducción para oficinas, fabricación de máquinas de clasifican, empaquetan o cuentan monedas, expendedoras automáticas de billete y cajeros. En estas, en estas empresas es importante que hay unas normas de riesgo que son altos, porque son dedicadas, manejan lo que son hacer máquinas, y las máquinas llevan metal, llevan un proceso, un mecanismo. Entonces lo que hacen las máquinas es la fabricación, entonces los operarios pueden sufrir lecciones. Seguidamente, en el apartado 4020, hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de gas, distribución de combustibles gaseosos por tubería. Incluye solamente empresas dedicadas al envasado y a la distribución de gases para uso doméstico e industrial. En este apartado, hace referencia como tal al transporte que realizan dichas empresas para los combustibles. Esto genera un alto riesgo a la hora de realizar el transporte de los mismos. Seguidamente tenemos en el riesgo 4, tenemos el 4511302. Habla sobre las empresas dedicadas al comercio, al por mayor a cambio de una restribución o por contrata de productos manufacturados que incluyen solamente empresas dedicadas al comercio, al mayor productos químicos excepto los matogénicos, teratogénicos y cancerígenos. En estas empresas, como la última palabra que hemos leído, que son cancerígenos, siempre es un riesgo alto. Los operarios pueden sufrir lesiones, enfermedades laborales, que es muy diferente a accidentes laborales. Entonces,
por eso es un riesgo alto que son categorizados el riesgo número 4. Eh, Seguidamente, en el 46032 hace referencia a empresas dedicadas al transporte colectivo no regular de pasajeros. En estas empresas que se dedican al transporte eh, pueden tener altos riesgos de accidentes, lo cual se categoriza bajo el nivel de riesgo número 4. Tenemos ahora este ejemplo que es el 4604401 de la mismo riesgo número 4, que estamos hablando de un riesgo alto. Estas empresas dedican al alquiler de vehículos de carga con conductor. Es importante que muchas veces el conductor puede sufrir en lecciones por un accidente de tráfico. Y entonces es necesario tener en cuenta que es un riesgo alto de los conductores en los vehículos de carga. Seguidamente, en el 47493 hace referencia a empresas dedicadas a actividades de limpieza de edificios, incluye solamente empresas dedicadas a los servicios de desinfección y fumigación. Como en este ejemplo, en su última parte lo menciona, la desinfección y fumigación se hacen con productos químicos, lo cual tiene un alto riesgo para quienes realizan esta labor, lo cual este ejemplo se cataloga como un riesgo número 4. Ya terminando nuestros 10, 20 ejemplos de nuestros riesgo número 4, tenemos al riesgo número 5, que es el riesgo más alto de los 5, donde es donde es el categorizado por áreas peligrosas, lugares donde el riesgo de que le va a pasar algo es mayor. Entonces, tenemos por ejemplo el 5-20-10-01 que nos habla sobre el aserradero, cepillado impregnación de la madera. Incluye solamente empresas dedicadas a los cerraderos. Bueno, los cerraderos es un lugar peligroso. Muchas veces lo que hay son máquinas de sierras, hay cepillados, hay cortes. Entonces es un lugar donde el operario puede sufrir alguna lesión. Y entonces, como puede ser un operario o una persona que llegue a esos lugares. Entonces siempre habrá un peligro para esas personitas que trabajan en estos lugares. Eh, Bajo este riesgo está el código 7010, el cual menciona que empresas dedicadas a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, incluye solamente empresas dedicadas a acondicionamiento de terrenos. Eh, Estas empresas eh, están bajo este riesgo, ya que, como se menciona al final del ejemplo, acondicionan los terrenos y estas, pues, los operarios como tal manejan equipos y herramientas de alto riesgo. Bueno, ahora tenemos empresas dedicadas. Estamos hablando de riesgo número 5, 633201, que es de empresas dedicadas a actividades de estaciones de transporte acuático. Se categoriza un riesgo alto, número 5, al transporte acuático. Muchos accidentes se encuentran en el mar, lo que es en río, lo que es en lugares de lo que son de los lagos. Entonces, puede haber un ahogamiento de una persona o de algo. Entonces, es un riesgo muy alto. Eh, en el riesgo número 5 también tenemos el ejemplo del 6320, el cual hace referencia al almacenamiento y depósito, incluyendo solamente empresas dedicadas al almacenamiento de sustancias químicas como gases, petróleo y explosivos. Se cataloga como un alto riesgo al almacenamiento y depósito
que realizan estas empresas debido a su alto riesgo y por ser muy peligroso y susceptible a explosiones y cualquier tipo de accidente. Bueno, seguimos con los ejemplos del riesgo número 5, el riesgo más alto. Tenemos como ejemplo el número 5, 455901. Otros trabajos de terminación y acabado. Esos trabajos, estamos hablando de algunos operarios cuando acaban algo. Cuando realizan, sí, este tipo se hace mención en la construcción de edificaciones para el uso no residencial. Eh, Cabe mencionar que en el ámbito de la construcción es un alto riesgo realizar este tipo de labores, lo cual permite que pues ocurran o pasen cualquier tipo de accidentes dentro de esta labor. Bueno, tenemos ahora otro ejemplo, que es el 5351101. Habla sobre las construcciones y reparación de buques y de otras embarcaciones. Incluye solamente empresas dedicadas a la construcción y reparación de embarcaciones y astilleros. Bueno, eso es un lugar de alto riesgo en la construcción y reparación de buques, ya sea por la altura, por el peso, por el mismo en el lugar donde se va a encontrar esta empresa, de que sea la reconstrucción o la reparación. Entonces puede ser que los operarios tengan accidentes y entonces, como puede ser por la maquinaria que trabajan, por el lugar donde se encuentran, los químicos, la cuestión de soldadura, depende del área que estén trabajando, pueden tener un alto riesgo. Bajo este mismo riesgo se encuentra el código 2924, que hace referencia a la fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras para la construcción. Cabe mencionar que la actividad de la minería es una de las actividades más peligrosas en el mundo y a su vez las herramientas y equipos que se utilizan y se emplean en esta actividad eh, están catalogadas bajo este riesgo número 5. Tenemos este ejemplo, que es el 5291501. Habla sobre la fabricación de equipos de elevación y manipulación. Para hablar de este ejemplo que habla sobre equipos de elevación, estamos hablando de grúas. Las grúas, para hacer su manipulación, que es elevar cosas, tiene que tener un contrapeso. Y entonces lo que hace puede ser que sea inestabilidad y se pueden voltear. Entonces, es categorizada un riesgo número 5 porque es peligroso. Vas a trabajar en alturas, pues tener un problema de accidentabilidad. Y entonces, estas empresas tienen que tener afiliados a sus trabajadores en el riesgo número 5. Eh, en este mismo riesgo se encuentra el código 29.3, el cual hace referencia a la fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión. Incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria pesada. Como su nombre lo indica, la maquinaria pesada son máquinas, valga la redundancia, que a su vez pueden estar catalogadas dentro de este mismo riesgo, que es el número 5. Bueno, tenemos el 52892 del 03. Habla el tratamiento y revestimiento de metales, de trabajos de ingeniería mecánica en general realizados a cambio de una retribución o por contrata. Incluye solamente empresas dedicadas a la limpieza con chorros de arena. Eso es, en este tiempo hemos visto muchas empresas con chorro de arena, que es impulsar arena
con aire para limpiar pintura, para limpiar estructuras. Entonces, en la producción y en la cuestión es de trabajar con estos, con la metalurgia, lo que hace es generar un riesgo que el operario pueda ser pactado, que sea golpeado y entonces es riesgoso que trabajen en este, entonces se categoriza como el riesgo número 5. En el código 2699, que bajo el mismo riesgo número 5 hace referencia a la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de productos de lana, de vidrio para el aislamiento térmico, lana de escoria, de roca y minerales hilados y telas de asbesto. Cabe mencionar que el asbesto es uno de los minerales, de los productos utilizados más cancerígenos en el mundo, categorizando así esta actividad como una actividad peligrosa y de alto riesgo. Tenemos otro riesgo que es el 52401, la fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. Este sí es un peligro porque la cuestión de plaguicidas producen cáncer muchas veces en el cuerpo de nuestro operario. Y aparte de eso, y no, aparte de ser del operario, aparte sea de los que lo van a usar, puede causar cáncer de pulmones, cáncer de hígado, cáncer de estómago. Depende en el uso por la cuestión químicos. Siempre dañar y va a producir un riesgo alto. Entonces se categoriza como riesgo número 5. Dentro de este mismo riesgo se hace referencia al código 2414, el cual hace referencia a la fabricación de caucho sintético y goma de formas primarias a partir de aceites por mezcla de caucho natural y sintético. Este tipo de materiales que son utilizados en la fabricación de este tipo de artículos que son sintéticos y a su misma vez natural, son de alto riesgo. Tenemos ahorita lo que es el ejemplo del 520-3001 que habla sobre la fabricación y montaje de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones. En esta fabricación de montaje habla sobre la cuestión de que edificios y construcciones vas a trabajar en alturas, vas a trabajar en lugares delicados. Entonces, cuando hay la monta puede ser que te desprendas en un lugar alto y tu riesgo es de morir. Puede ser por la caída, por las partes que te caigan, si son pesados, te aplasta. Entonces, el cuerpo humano no aguantaría ese accidente. Entonces, siempre va a ser una persona que trabaje en alturas, va a tener un riesgo número 5 porque es un índice alto de probabilidad de riesgo. Eh, Bajo ese mismo código está el 1421, el cual hace referencia a la explotación de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. Eh, Cabe mencionar que estos minerales, en la forma en que se extraen, se utilizan o se implementan maquinaria de alto riesgo, los cuales, bueno, la cual es operada por personas que podrían estar bajo un riesgo muy alto. El ejemplo, el 5-10-11-10-01, nos habla sobre la extracción de petróleos, de petróleo crudo y de gas natural. Incluye solamente empresas dedicadas a la exportación, explotación y a la refinación de petróleo y gas natural. Estos lugares donde refinan el petróleo y gas natural, siempre hay altos riesgos, porque la cuestión es de que va a poder ser que sean afectados los operarios de una contaminación
una cuestión de que le afecte los pulmones por el gas, una cuestión de que le afecte la piel, y entonces son categorizados en alto riesgo, porque están en el grado número 5. Micrófono. Bajo este mismo riesgo se encuentra el código 1020, el cual hace referencia a la extracción y aglomeración de carbón. Esta actividad que hace parte de la minería es de alto riesgo, ya que su labor o su extracción como tal en cuanto al carbón es considerada de un riesgo número 5. Aquí tenemos ahora el 5.10.30.01 que nos habla sobre extracción y aglomeración de turba. Categorizando esta extracción de turba, nos está en grado 5, nos muestra un alto índice de accidentalidad. Entonces, toca tener cuidado con estos lugares. Y por último, en el código 4522 hace referencia a la construcción de edificaciones para uso no residencial. Estas construcciones son construcciones las cuales están bajo un alto riesgo, ya que sus estructuras o las estructuras como tal eh, podrían verse implicadas o quienes las hacen estar bajo un riesgo número 5. Bueno, para concluir de estos 5 riesgos, es necesario hablar sobre el decreto de 1607 de 2022, que nos habla sobre que estos 5 riesgos tienen la clase 1 que hemos leído, que es el mínimo, se encuentran prácticamente mucho más en las oficinas, en los centros educativos, actividades financieras. Tenemos la clase 2 que es el bajo, no está en lugar todavía poco, que está en la manufactura de tejidos, confecciones y algunos comercios, en lugares donde hay menos cantidad de operarios y menos cantidad de riesgo. Tenemos la clase media, que es la clase 3, que es, que es un riesgo medio, que es la fabricación de alimentos, donde están los alcoholes, agujas. Estos lugares ya comienzan a tener un riesgo alto para las cuestiones de nuestros operarios. Ya la categoría número 4, que es un riesgo alto, como lo hemos visto con diferentes ejemplos, habla de la fabricación de aceites, vidrios y procesos galvanizados. Tenemos como resumen la clase 5 que la acabamos de leer con mi compañero, es el máximo, que está en la minería, la construcción, manejos de explosivos y bomberos. Tenemos que tener en cuenta que este riesgo se ha desactualizado a un punto crítico. Es importante notar que el decreto 1622-2002 fue una norma vigente durante muchos años, pero fue derogado y sustituido por el decreto 768 de 2002. El riesgo actual, si una empresa sigue basando su matriz en el riesgo a su aporte exclusivo al 1002, está utilizando una norma obsoleta. ¿Por qué cambió esta ley? Dice que las nuevas tecnologías y profesiones como el teletrabajo o la economía digital no están contempladas en el 2022. El nuevo decreto, que es el 762 de 2002, actualiza los códigos basándose en el sistema CIIU, que es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que es de la Red 4AS. Para tener en cuenta cuáles son las clases jurídicas con el utilizo de esta norma, si ocurre un accidente de trabajo y la empresa no ha migrado correctamente a la nueva clasificación o mantiene riesgos más evaluados bajo la lógica 1607, tenemos que ser, la ARL podría presentar objeciones de pago de prestaciones económicas. Y entonces es un problema económico para nuestra empresa.
Tenemos la empresa que asume responsabilidad, que es la civil patronal, lo que implica la indemnización costosas que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de la compañía. Concluyendo esta parte, es una nota importante, aunque el decreto 1607 sentó las bases, hoy la guía legal obligatoria, el decreto 768 del 2012. Y de ahora que ya revisamos, eso es muy importante tener en cuenta. De este modo, este decreto se ha venido implementando. Asimismo, se ha venido modificando a su vez y clasificando cada una de las actividades dentro de los 5 riesgos. Como ya se había mencionado, estas actividades hacen énfasis a su nivel de peligro o si son muy potenciales a un accidente. Eh, Cabe mencionar que este decreto y esta tabla es es muy clara a la hora de enfatizar en cuanto a los EPP, que son los equipos, prendas y dispositivos diseñados para minimizar riesgos eh, a la hora de realizar las actividades. Aquí ha llegado nuestra parte de la explicación de los riesgos número 1, 2, 3, 4 y 5 del decreto 1607.